Han sido más de 10 años y el universo cinematográfico de Marvel continúa siendo tendencia cada vez que una película sale, pero con 20 de estas y varias series de televisión, es obvio que no todo ha funcionado al 100%. Hoy en Buzzer Geek, 6 veces que el MCU decepcionó. Luces, micrófonos, que comience lo geek. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 6. Thor, un mundo oscuro. Thor en 2011, dirigido por el profesor Lockhart de Harry Potter y el actor Kenneth Branagh, fue un éxito en taquilla. Y aunque tiene un romance nada encantador entre Jane, interpretada por Natalie Portman, nos estableció personajes que siguen dando de qué hablar al día de hoy. Me gusta esta cosa. Lo sé, es delicioso. ¡Otra! Y claro, algunas películas después todo fue seguido por la ahora legendaria primera película de Avengers, dejando todo en un alto estándar. La fase 2 inició en un terreno un poco inconsistente, y una de las víctimas de esto fue la secuela del filme de Thor, Un Mundo Oscuro, que nos trae cosas como una invasión en Asgard, muertes de personajes y una alianza cuestionable entre Thor y Loki, pero seguramente ni se acordaban de esos eventos por su propia cuenta. I gave you my word. I would return for you. Este segundo filme de Thor tiene sus buenos detalles. Es a fin de cuentas un filme decente y técnicamente bien realizado, pero tiene personajes secundarios nada memorables como los amigos de Thor o los amigos de Jane. Loki y Thor terminan siendo los únicos personajes memorables, aunque quizá eso sea porque ya han aparecido en películas anteriores, y retroactivamente tenemos el nuevo material en el que han participado desde entonces. Las secuencias de acción son entretenidas, pero nada que no hayamos visto antes, y aunque los efectos especiales son muy buenos, mucho del llamado mundo oscuro se ve muy aburrido. Asgard no es una nueva locación y el resto de la historia sucede en el mundo real. Para hacer una película más grande, la ambición se siente muy limitada. You must be truly desperate to come to me for help. If we do nothing, they will destroy us. Pero el peor insulto es el villano del filme. No recuerdo bien su nombre. Déjenme ver. Sí, Malekith. Nadie te recuerda, señor Malekith. Es un villano muy genérico y nada memorable. Ni siquiera referenciado o mencionado. Y eso que invadió Asgard y mató a la mamá de Thor. Eso sí que es otro nivel de olvidable. Thor, Un Mundo Oscuro, una vez más no es mala película. De hecho, se podría decir que es mucho mejor que otros filmes como Elektra o incluso X-Men 3, por ejemplo. Pero en cuanto a los estándares del MCU, es uno de los que menos resaltan, a pesar de toda la gigantesca producción y el uso de personajes populares. Al menos tuvimos una buena tercera película con Thor Ragnarok. Ya veremos si Amor y Trueno resulta en una buena cuarta película del dios de los martillos, del trueno. Número 5. Capitana Marvel. Después del shock del final de Avengers Infinity War, todos estábamos nerviosos, emocionados de qué pasaría después. Irónicamente, lo que tuvimos fue una historia que se situaba en épocas pasadas, por ahí de los 90s, para establecer lo que se supone es un personaje extremadamente poderoso y un posible futuro líder de los Avengers, así como una supuesta carta triunfal contra Thanos en Avengers Endgame. La película fue Capitana Marvel, donde vemos como Carol Danvers llega a convertirse en la Capitana Marvel, lista para patrullar el universo con sus poderes y aparecer en una escena postcréditos con los Avengers antes de que la película de los Avengers en sí. Your life began the day it nearly ended. We found you with no memory. Capitana Marvel es interpretada por Brie Larson, la cual es una actriz muy encantadora y talentosa, pero mucho del encanto por alguna razón no está muy presente en este filme. Parecen creer que entre menos emocional sea, mejor personaje será, pero no termina ayudando mucho. Bien dicen que Superman no tiene tensión alguna porque puede solucionar todo con sus poderes, aunque en realidad el drama está en que no todo puede solucionarse con poderes. Bueno, Capitana Marvel vaya que tiene ese problema, pues todo lo soluciona lanzando poderes de sus manos. En serio, esa es la solución el 99% de las veces. That's a photon blast. And? How Skrull cannot do that? I'm just supposed to take your word for that.
Las escenas de acción se ven bien, pero no es nada que no hayamos visto antes. En la fase 1 del MCU, para este punto ya estábamos en los finales de la fase 3, donde todo era mejor. Las escenas de acción se ven bien, pero no es nada que hayamos visto antes. En la fase 1 del MCU, para este punto ya estábamos en los finales de la fase 3, donde todo era mejor. La historia es un poco tosca, las referencias de los 90 algo cansadas, y desafortunadamente Carol Danvers no es la más atrapante en cuanto a personajes principales. El trabajo musical no es muy especial y los villanos resultan ser un frente para una revelación nada impresionante. De cualquier manera, todo se va a solucionar con un disparo de las manos. Al menos la capitana destruyendo cosas en el espacio se ve cool. This war is just the beginning. I'm not gonna fight your war. El filme fue un gran éxito en taquilla, pero sigue siendo una de las entregas del MCU más divisivas de todas. Una vez más, no es necesariamente mala, solo un poco estándar y con algunos elementos siendo mucho menos estelares que otros. No ayuda el hecho de que la capitana no fue tan esencial en los eventos de Endgame, más allá de rescatar a Stark y a Nebula y darle una buena paliza a Thanos. La secuela de este filme, de hecho, se centrará en 3 personajes, así que ojalá sea una gran mejora en comparación a la primera. También funcionaría si dejaran a Brie Larson ser tan encantadora como en el resto de su filmografía. I'm gonna end it. Número 4. Iron Man 2. La primera película de Iron Man fue el inicio del MCU, y esa sigue siendo de las mejores películas de dicho universo. Una gran historia, grandiosos personajes, actuaciones, efectos especiales, música y dirección. Todo quedó excelente, y entre lo que esperábamos ver a los héroes formarse para la primera Avengers, tuvimos una secuela al filme de Iron Man que en retrospectiva establece unas cosas, pero por su propia cuenta es algo un tanto innecesario. Damas, caballeros y demás, la super increíblemente ok Iron Man 2. En esta secuela vemos a Iron Man interpretado por Robert Downey Jr. viviendo su vida al máximo hasta que un evento lo lleva a darse cuenta de su autodestrucción y entonces resurgirá para ser alguien mejor y más estable. Es decir, la misma historia que en la primera película, solo que con villanos incluso menos estelares, temática más débil y en general una gran sensación de desperdicio. Si en algo podemos agradecerle a esta secuela estándar es el de habernos introducido a Don Cheadle como el nuevo actor de War Machine y algo que se ha quedado desde entonces, y por supuesto a nuestra diosa perfecta de la perfección sin fallas, Scarlett Johansson como Black Widow. La notaria llegó. Ven al centro. Perdón, es muy excéntrico. Quiero una. No. Pero aparte de eso y de continuar la relación entre Tony y Pepper, el resto del filme no tiene nada de hecho significante mucho para el MCU. Los villanos interpretados por el talentoso Sam Rockwell y el me importa un carajo lo que hago Mickey Rourke son muy blandos y nada especiales. Una vez más, nunca son mencionados de nuevo, ni por los fans más centrados de estas películas. Y aunque aquí tengamos a War Machine y Black Widow, sus momentos más importantes realmente pasaron en películas de más adelante, dándole incluso menos importancia retrospectiva a Iron Man 2, pero al menos sigue teniendo buena música. ¿Estás listo? Afortunadamente, todo ha sido mejor desde entonces, la mayoría de las veces al menos. Gracias por la Scarlett Johansson, gracias por War Machine y el nuevo modelo de armadura, pero todo lo demás no lo necesitamos. Número 3. Avengers, la era de Ultron. La primera de Avengers de verdad cambió el mundo del cine. Ahora toda la compañía pensaba en hacer crossovers. Ningún otro universo cinematográfico había podido repetir o ser similar al mismo éxito del MCU. Pero bueno, ¿qué sería lo siguiente para nuestros Vengadores Salvadores de la Tierra? La respuesta se nos dio en el filme Avengers, la era de Ultron. Una entretenida y satisfactoria secuela, pero con un impacto en general nada igual a la primera. Traté de crear una armadura que rodeara al mundo. Pero lo que creé fue algo terrible. Inteligencia artificial. La era de Ultron tenía potencial, pero no va más allá de ser un producto bueno, cuando claramente podría haber sido algo grandioso. Así que salgan a pelear. No
todos saldrán de esta. No tengo planes mañana en la noche. El peor de los casos termina siendo Ultron en sí, el cual no es necesariamente un gran villano o tan memorable. Es solo un gran malo a vencer y no mucho más. Y claro que se le puede culpar todo a Stark. Esa es como ya una tradición en el MCU, pero más allá de ser un cromado malvado, no hay mucho que decir de Ultron. En general, el problema de la era de Ultron es ser menos que la primera cuando tenía todas las herramientas para ser más. Siempre tengo que resolver sus problemas. Nos haremos pedazos. Es fácilmente el mejor filme o producto de esta lista, pero bueno, ya que tiene buenos efectos especiales, buenos momentos de personajes, entretenida acción y buena comedia, así que se puede excusar varias cosas, pero queda un poco peor vista cuando se compara con ya sea la primera o las dos películas que le siguieron. Pero hey, gracias por introducir a Elizabeth Olsen como la Bruja Escarlata, que no faltarán caras bonitas en estas películas, pero siempre se agradece una más. ¿Eso es todo lo que tienes? Tenías que decirlo. Número 2. Iron Man 3. Después del gran impacto de Avengers, era inevitable que cualquiera que fuera el filme que le siguiera iba a tener mucha expectativa cargado de las espaldas, y en su lugar, lo que tuvimos fue la problemática Iron Man 3 para empezar la fase 2. El mandarín debe ser detenido. Sí, vaya que las secuelas de Iron Man en general han dejado algo que desear, aunque el problema de esta no es ser menos impresionante o innecesaria. Esta claramente tiene ideas propias y ambición, pero el problema radica en que no llega a ser algo de tan alta calidad cuando se ejecutan esas ideas y ambiciones. Mucho del filme lidia con Iron Man fuera de la armadura, llevando a muchos llamando a esta película Regular Man. Los personajes llegan a ser algo inconsistentes o nada atrayentes, y la historia en general se puede ver como otro refrito de las historias de la primera, pues Tony Stark una vez más cae a un punto bajo y debe recobrarse para surgir mejor que antes. 3 películas y todas cuentan la misma historia para Tony. La pregunta, ¿dónde está Tony Stark? Todo es diferente ahora. Debo proteger lo único que le da sentido a mi vida. Pero claro está, y ustedes también lo saben y lo veían venir, el caso del mandarín, o mejor dicho, el falso mandarín. Todos ahora sabemos que Ben Kingsley resulta ser un falso villano, y con Guy Pearce interpretando a Aldrich siendo el verdadero mandarín. Lo peor es que cuando Kingsley era el mandarín, era un villano efectivo y muy psicológico, estratégico incluso, y de verdad funcionaba. Así que cuando nos enteramos de que ese no era sino un mal chiste, y el verdadero villano era este tipo blanco nada interesante, la mayoría estábamos furiosos. Lo peor es que la historia de este verdadero villano era una copia del origen de Síndrome, del villano de Los Increíbles. En serio, es casi la misma historia. Vaya golpe tan bajo. Y bien, parece que veremos al verdadero de verdad de veritas, el mandarín, directito de los cómics y no como un mal chiste en la película próxima a salir, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, la cual se ve muy entretenida como una película de Jackie Chan, pero con muchísimo más dinero puesto detrás de ella. Ojalá nos ayude a olvidar el desastre de Iron Man 3. No es un filme malo, pero tampoco es uno que dé mucha razón de seguir viendo en repetidas veces. No me das miedo. No hay política detrás. Número 1. Inhumans. El MCU no se compone solo de películas, también hay series de televisión que conforman toda esta propiedad. Y de la misma cadena que te trajo series como Agentes de S.H.I.E.L.D. o El Agente Carter, tenemos Inhumans, una serie basada en los cómics de Marvel del mismo nombre y que para el MCU iban a ser como los X-Men sin tener que traer a los X-Men, porque entonces Disney aún no le había comprado los derechos. Bueno, la compañía que tenía los derechos. En fin, la serie tuvo su primera temporada de 8 capítulos. Esa terminó siendo su única temporada, pues fue todo un desastre y nadie quiere recordarlo por buenas razones. Sooner or later, the humans are going to find us up here. You should have known this day was coming. Inhumans nos cuenta la historia de los inhumanos, seres que nacen con increíbles poderes y viven en la luna, tratando de ocultarse de los humanos por alguna razón. Una especie de golpe de estado sucederá ahí por pleitos familiares y varios de los inhumanos serán transportados a la Tierra y tendrán que regresar de alguna manera y resolver todo este pleito. 8 capítulos después, nada importante realmente, y es mejor olvidarlo para siempre. What I'm talking about is freedom. Freedom for all Inhumans.
Esta serie no tiene personajes muy bien escritos, no tiene mucha acción y cuando la tiene es muy tosca y rara vez hace uso de superpoderes, porque sí, en el primer capítulo dejan condiciones a estos personajes para que de esa manera no tengan que usar sus poderes durante mucho tiempo y así ahorrarse dinero en la producción. Nada como un show de superhéroes donde tratan lo más posible de no ser tanto de superhéroes. Añade una historia que nunca llega a tener muchos momentos satisfactorios, música muy apagada y un drama que quedaría perfecto en una telenovela y tenemos el peor producto relacionado en cualquier manera del MCU. We will not let anyone or anything stop us. We will create our destiny. Al igual que series como Daredevil, Luke Cage y Jessica Jones, estas series que supuestamente sucedían en el MCU han sido retroactivamente puestas como historias alternas o inspiradas en el MCU, tal vez para mitigar los daños de series como Inhumans y Iron Fist, pero a fin de cuentas parece que sí van a tomar esas propiedades y ponerlas de verdad en el universo, entonces serían como nuevas versiones de dichas propiedades. En el caso de Inhumans no podría haber mejor alternativa, simplemente apesta, aburrida, melodramática y de estándares muy bajos para Marvel. Esta serie tiene un título muy apropiado, pues de verdad fue un crimen muy inhumano. Nothing can keep us from being free. Dímelo qué opinas, ¿cuál más crees que sea mala del MCU? Déjala acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, TikTok, dale like a la página de Buzzer Geek y únete a la secta de Buzzer Geek donde lleven momazos. Comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.